Razón de Estado, Geopolítica y Humor Negro, el podcast de culturapolítica.net, en la locución Manuel de la Cruz. Amigos y amigas, bienvenidos a la segunda sesión de Razón de Estado. El día de hoy vamos a estar desarrollando el concepto de guerra espacial. Lejos de ser una palabra sacada de algún guión de ciencia ficción, la guerra espacial es una realidad tangible a la que nos dirigimos debido a los distintos movimientos de carácter diplomático que hoy en día están desarrollando las grandes potencias del mundo. La guerra espacial corresponde a ese impulso bélico, tanto de Washington como de Moscú, de poder ver en el espacio un escenario de carácter bélico para futuros conflictos de gran envergadura. La noción de guerra espacial rompe con el paradigma geopolítico. Desde Sun Tzu, los principales estrategas intentaban dominar todo bajo el cielo. Ahora necesitamos dominar también todo sobre el cielo. Antes de proseguir con el significado de guerra espacial, necesitamos definir nociones básicas de geopolítica. Y esto porque la mayoría de los analistas dedicados a los asuntos públicos desconocen el origen de la geopolítica y de hecho tienen un uso baladí, casi deportivo, del concepto de geopolítica. Lo vacían de su significado hasta un punto en que cualquier cosa es geopolítica. Se convierte así la palabra geopolítica en una especie de sazonador, en un recurso retórico para darle ínfulas de intelectual a quien lo use. Y hay que romper con esto. La geopolítica es algo muy serio. El concepto de geopolítica fue acuñado por el politólogo sueco Rudolf Gillin en 1916. Él define a la geopolítica como la influencia de los factores geográficos, en la más amplia acepción de la palabra, en el desarrollo político, en la vida de los pueblos y estados. Él parte de la premisa que los estados son entidades vivas. De hecho, me recuerda mucho al planteamiento de Oswald Spengler, en que asegura que las civilizaciones, que las culturas son organismos biológicos. Más adelante, el concepto geopolítico sería popularizado en la Academia Alemana, principalmente por el general Karl Haushofer, quien se encargaría de la cátedra de geopolítica en Múnich. Debido a esta relación entre la geopolítica y el desarrollo estratégico alemán, después de la Segunda Guerra Mundial, la geopolítica tuvo un veto en la Academia Norteamericana y en la mayoría de las academias de Occidente, porque era relacionado injustamente con el Tercer Reich. Karl Haushofer se encargó de desarrollar de forma mucho más amplia el concepto de geopolítica a través de una publicación periódica conocida como Revistas sobre Geopolítica, y allí introduciría un concepto que ya estaba acuñado anteriormente, que es el Lebensraum o espacio vital. Así que, dentro del pensamiento de este general alemán, la geopolítica es la base científica del arte de la actuación política en la lucha a vida o muerte de los organismos estatales por el espacio vital. Eso significa que la importancia de la geopolítica es pivotal. La geopolítica se refiere a la existencia misma del Estado en la medida en que éste condiciona su existencia o no a la porción de territorio que domina. La geopolítica se alimenta de la geografía. Es geografía política, sí, pero con un desarrollo de las relaciones entre el Estado y los demás estados en torno al poder que debe ejercer y en torno a las luchas que debe ejercer, en torno a las guerras que debe declarar para poder mantener su existencia. Y lo podemos relacionar con la razón de Estado maquiavélica. Desde luego, la geopolítica está evolucionando ahora mismo, cambia por completo. Antes, la geopolítica, como su nombre lo indica, estaba sumamente relacionado con la geometría. Un estado debería revisar sus linderos territoriales, ver qué porción de territorio está acorde con una posición defensiva y otra, cuál es más difícil de defender. ¿Cuáles son los escenarios en caso de guerra? Esto es geopolítica de verdad. Sin embargo, ahora todo está cambiando porque hay una tercera esfera de influencia. No solamente está el Estado y no solamente está la geografía, la tierra, el territorio, sino también el cielo. El cielo que ya no es frontera. Y esto, amigos y amigas, amigos y enemigos, da nacimiento al concepto de astropolítica.
Ahora, en Razón de Estado vamos a estar hablando sobre estos conceptos novedosos que francamente están perfilando el futuro de las ciencias políticas y de la teoría política. La astropolítica es una esfera que está surgiendo y que va a reemplazar paulatinamente a las nociones de geopolítica. Nos guste o no, el futuro está en la conquista del espacio y la astropolítica será la esfera desde la cual los distintos estados planificarán sus movimientos militares en torno a ejercer dominio efectivo, fáctico, en el espacio exterior. Por si no se han dado cuenta, estamos en vísperas de una guerra espacial. No quiero sonar a teórico de la conspiración, pero es la verdad. Vamos hacia una guerra espacial y no lo digo yo, lo dicen los principales operadores y actores de la alta política internacional. Desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, se han hecho importantes avances en el terreno de la guerra espacial desde la perspectiva norteamericana. Trump, el 18 de junio del 2018, declaró: "Nuestro destino, más allá de la Tierra, no es solo una cuestión de identidad, es una cuestión de defensa nacional". Y esto lo explica precisamente en el Consejo Nacional del Espacio. Sabemos que la construcción de la identidad nacional norteamericana es sumamente complejo, ya que la mayoría de sus elementos son de origen contemporáneo. Está, por supuesto, los elementos culturales vinculados a Hollywood y a toda esta cultura de masas y entretenimiento. Pero también tenemos la importantísima influencia que la exploración aeroespacial tuvo sobre el norteamericano promedio. Por eso es que se habla de instituciones legendarias prácticamente, de instituciones que todos conocemos como la NASA, como elementos primordiales de la identidad nacional norteamericana, pero que según la visión Trump deben integrarse en torno a un nuevo concepto de seguridad nacional. Es importante conocer que en junio del 2017 el Congreso de Estados Unidos ya había propuesto la creación de un cuerpo espacial dentro del conjunto de las distintas fuerzas aéreas. Sin embargo, la administración Trump empezó a desarrollar la idea de que deberían tener una rama autónoma de las Fuerzas Armadas norteamericanas dedicada a la defensa del espacio. Y es por ello que el 1 de mayo del 2018, frente al equipo deportivo de la Academia Militar de West Point, Donald Trump declara: "Cada vez tenemos más presencia en el espacio, tanto militar como de otro tipo, y estamos pensando seriamente en una fuerza militar". Estas declaraciones son más influyentes y polémicas de lo que creemos, porque desde la década de los 60 la Organización de las Naciones Unidas viene desarrollando a través de su Asamblea General un corpus jurídico dedicado a regular la actividad de los estados en el espacio exterior. Y una de las principales bases de la doctrina legal del espacio exterior es prohibir a toda costa la militarización del espacio. El 19 de diciembre de 1966 se desarrolló en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas un documento llamado Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes. En su artículo número 4 queda establecido que los estados partes en el tratado se comprometen a no colocar en órbita alrededor de la Tierra ningún objeto portador de armas nucleares ni de ningún otro tipo de armas de destrucción en masa, a no emplazar tales armas en los cuerpos celestes y a no colocar tales armas en el espacio ultraterrestre en ninguna otra forma. Desde luego, parte de este articulado se refiere a la necesidad de conservar al espacio exterior como un sitio de paz, como un sitio completamente neutral, una concepción que ya es obsoleta desde que Estados Unidos decidió sumarse a la guerra espacial. Más adelante, este mismo articulado señala que la Luna y los demás cuerpos celestes se utilizarán exclusivamente con fines pacíficos por todos los estados partes en el tratado.
Queda prohibido establecer en los cuerpos celestes bases, instalaciones y fortificaciones militares, efectuar ensayos con cualquier tipo de armas y realizar maniobras militares. De modo que, de acuerdo al Tratado del Espacio Ultraterrestre de 1967, la militarización está prohibida. Sabemos que estamos en una guerra fría, en una nueva guerra fría cada vez más sincera, donde los actores se perfilan entre el bloque euroasiático y Occidente. Sin embargo, esta nueva guerra puede ser aún más letal, aún más dañina, porque la promesa de mutua destrucción asegurada no parte de misiles nucleares que están en la Tierra. No. Esta vez la muerte y la destrucción pueden venir desde el cielo, desde el espacio exterior, y esto es la guerra espacial. Rusia no se ha quedado de brazos cruzados y ya se ha mostrado preocupada por los distintos movimientos de carácter militar que Estados Unidos está desarrollando en torno al espacio exterior. El 18 de junio del 2019, Moscú se mostró temeroso del comienzo de una nueva carrera armamentista global, que según ellos puede desmoronar la estabilidad y la seguridad internacional. De hecho, el canciller ruso, el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, durante una reunión ministerial con los BRICS, declaró que estamos preocupados por los planes de Estados Unidos, que ya se están materializando para llevar armas al espacio, lo que conducirá a una nueva espiral cualitativa en la carrera armamentista global. Más adelante, Lavrov también destacó el considerable incremento de los presupuestos militares de Estados Unidos, así como el desmontamiento de la arquitectura para mantener la estabilidad estratégica que se había construido durante décadas como otras amenazas para la seguridad internacional. Según los oficiales rusos, es factible el escenario futuro de enfrentamientos bélicos en el espacio exterior gracias a las nuevas tecnologías. Debemos recordar, amigos y enemigos, que el espacio como eje de acción bélica ha sido planteado con anterioridad por los Estados Unidos de América, siendo la administración de Ronald Reagan la que mayores esfuerzos concentró en el concepto de guerra espacial. En 1984, la Strategic Defense Initiative planteaba hacer obsoletas las armas nucleares a través de un complejo escudo espacial de misiles y cañones láser. Los políticos del Partido Demócrata tacharon a esta idea como de guerra de las galaxias. Llamaron el proyecto así a modo de mote, de burla. La administración Reagan realmente fue profética en torno al nuevo estilo de guerra que se venía. El 23 de agosto, la administración Trump realizó una de las declaraciones más importantes, una declaración crucial para poder analizar el futuro que nos depara. El gobierno norteamericano declaró: Estados Unidos desarrollará y utilizará sistemas nucleares espaciales cuando dichos sistemas permitan o mejoren de manera segura la exploración espacial o las capacidades operativas. Pero esto no es todo. Más adelante dicen que la capacidad de utilizar los sistemas nucleares espaciales de manera segura y sostenible es vital para mantener y promover el dominio y el liderazgo estratégico de Estados Unidos en el espacio. De modo que Washington, de forma oficial, se lanza a la conquista del espacio, al dominio de todo aquello que está no solo bajo el cielo, sino también sobre el cielo. No nos olvidemos que los rusos son un rival silente. Ellos, a pesar de que no han hecho declaraciones rimbombantes sobre su propio desarrollo bélico espacial, cuentan con fuerzas aeroespaciales rusas. De hecho, de estas fuerzas aeroespaciales rusas hay una rama conocida como las Fuerzas Espaciales Rusas, que se fundaron en 1992. Luego desaparecieron en 1997 para reaparecer en el 2001. Finalmente, la administración rusa decidió darles nueva autonomía y nuevos aportes en el 2015. Las fuerzas espaciales rusas cuentan con un personal de más de 150.000 hombres dispuestos a defender a Rusia dentro de la perspectiva astropolítica. ¿Cuál es una de las principales obligaciones de las fuerzas espaciales rusas?
avisar a los altos políticos rusos de los movimientos balísticos. Esto significa que Putin tiene a su disposición un arsenal de cosmonautas que están las 24 horas del día, 7 días a la semana, revisando los distintos cuerpos celestes y los distintos satélites naturales y artificiales que orbitan alrededor de la Tierra. Y en caso de algún movimiento extraño, avisarán al Kremlin para que tome las distintas acciones que, según la diplomacia de acción rusa, sean convenientes. Queridos escuchas, la guerra espacial es una realidad. Ahora mismo, mientras estamos conversando, mientras estamos teniendo esta tertulia, Estados Unidos y Rusia están desarrollando naves nucleares capaces de atravesar el espacio y librar sendas batallas en el universo. Aquellas imágenes visionarias en que distintas naves se destruían, colisionaban entre sí utilizando armas láser, serán una realidad en los próximos 20 años o incluso antes. Se conoce, según las propias declaraciones de Putin, que Rusia está en la vanguardia del desarrollo de armas láser, mientras que Estados Unidos prefiere optar por la tecnología nuclear en el espacio exterior. Ya veremos en qué depara esto. De lo que estamos seguros es que los próximos escenarios bélicos serán sumamente interesantes. Amigos y amigas, esto fue Razón de Estado. Espero te haya gustado esta sesión sobre la guerra espacial. Por favor, no caigas en la paranoia y no intentes invertir en un búnker, porque esta vez nada te va a salvar.